Hola, mi nombre es Laura Castillo Bell y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, aunque hasta el mes pasado estuve vinculada en un proyecto de investigación del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CSIC. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al comité científico por haber seleccionado mi propuesta, del mismo modo que me gustaría, evidentemente, agradecer al comité organizador por haber ideado y llevado a cabo este maravilloso, interesante y profundamente necesario congreso. Como ven en pantalla, mi ponencia se titula Reflexiones en torno al término afropea, del optimismo utópico al difícil sentido de pertenencia. El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un pequeño panorama teórico en torno al término afropea desde sus orígenes, cuando el concepto estaba ligado a planteamientos más optimistas, al parecer haber encontrado una nomenclatura que englobaba lo afro como parte constitutiva de Europa, hasta perspectivas más actuales en las que también se empieza a problematizar las implicaciones del uso del término europeo para nombrar la presencia africana en el continente. La presentación de las discusiones en torno a este término pretende devolver, en última instancia, este debate al panorama teórico actual. El término afropea fue acuñado en un primer momento en un contexto musical, en particular por el artista principal de Talking Heads, David Byrne, y la música Marie Doll, líder del grupo Zap Mama. A través del sello discográfico del primero, Luaka Bob, se empezó a impulsar la difusión de álbumes que se recogían bajo la denominación Adventures in Afropia y que englobaban formas musicales híbridas nacidas de artistas que contaban con una influencia africana y europea. Este era el caso de, por ejemplo, Marie Doll, que vive en Bélgica pero que procede de República del Congo, o, por ejemplo, Yurdura, que siendo argelinas viven en París. Sin embargo, el término adquirió una relevancia teórica mayor a partir de la publicación de la obra de Afropéa, Utopie post-occidentale et post-raciste del año 2020 de la escritora camerunesa Leonora Miano. En su ensayo crítico defendía una alternativa terminológica transcultural a la identidad de individuos de herencia subsahariana nacidos o criados en territorio europeo, que, como aclara Zhongning Meli en su artículo, se caracterizan por una doble herencia identitaria, europea y africana. Estos grupos sufren un conflicto identitario externo, pues son percibidos como grupos minorizados, racializados y oprimidos por la sociedad. El término de afropea se concibe así como una utopía en la que esta identidad se sitúa en un lugar más allá del racismo post-racista y de la primacía occidental, post-occidental. En la línea del optimismo de Miano se sitúa también el escritor y fotógrafo Johnny Pitts, quien en 2019 publicó su influyente obra Afropean Notes from Black Europe, que ofrecía en forma de diario de viajes un recopilatorio de testimonios de la comunidad afroeuropea en ciudades como París, Sheffield, Ámsterdam, Lisboa, Estocolmo o Moscú. En su obra, Pitts trata de ofrecer, y cito textualmente, "something of a utopian alternative to the doom and gloom that has surrounded the black image in Europe in recent years". Como bien matiza Lucía Bodanovich en su artículo El reverso de la colonización de 2023, Pitts utiliza la figura del flaneur, personaje literario históricamente blanco, para reivindicar cómo lo afro ha formado parte constitutiva fundamental de la cultura europea. No debe percibirse, por lo tanto, esta como una influencia que llega únicamente a través del mito fundacional de la migración, sino que ya se encuentran en el mismo origen, aunque en una historia que ha querido invisibilizarse por el sistema hegemónico. Así describe Pitts el primer momento en el que escuchó la palabra afropea, y cito textualmente. "When I first heard it, it encouraged me to think of myself as whole and unhyphenated, Afropean. Here was a space where blackness was taking in shaping European identity at large. It suggested the possibility of living in and with more than one idea, Africa and Europe, or by extension, the global South and the West, without being mixed this, half that, or black other."
El término Afropea ha dado nombre también a una importante página web que está muy ligada a los planteamientos de Pitts, denominada Afropean Adventures in Black Europe. Y como vemos en pantalla, los artículos allí publicados giran en torno a las dinámicas socioculturales y estéticas que se establecen en distintas disciplinas en las culturas afroeuropeas. Allí se puede encontrar, como se ve en pantalla, artículos sobre música, historia, literatura, etc. Esta página, que es actualizada con bastante frecuencia, es la prueba fehaciente de que hay muchas personas que se sienten identificadas bajo este término paraguas que es Afropea. Gracias a este concepto han podido encontrarse como parte fundamental de lo que se considera esencialmente europeo. Sin embargo, frente al optimismo y anhelos utópicos de encontrar una identidad que aúne todos los elementos que conviven en estos individuos y que sea abrazada por una sociedad posoccidental y posracista, en palabras de Leonora Mianon, otros muchos activistas y teóricos problematizan la posibilidad de experimentar un verdadero sentido de pertenencia a esta etiqueta. Por ejemplo, la activista Desiree Belalobede, quien en unas jornadas del FICAP de 2018 afirmó no sentirse representada por el término afropea. Y cito textualmente: "Apenas me siento española o catalana, a pesar de que en otros momentos he luchado por esa identificación, así que no puedo identificarme con una estructura tan grande como Europa". Además de la justificación de Belalobede, muchos rechazan el término, según McKay, por la creciente mercantilización y capitalización de este término por parte de empresas europeas en las últimas décadas. Pero es que además existe un conflicto histórico con el término Europa, pues este nombre sigue remitiendo a un papel colonizador que muchas naciones africanas todavía tienen muy presente. De este modo, algunos activistas que se replantean la posibilidad de redefinir la presencia afro en Europa sin recurrir a este término. Por lo que se puede comprobar, el término afropea puede resultar bastante problemático desde algunos puntos de vista. Sin embargo, está claro que resulta fundamental reivindicar la africanidad que descansa en la configuración misma de Europa, del mismo modo que muchos activistas como Antoumi Toisillé están reivindicando la africanidad de las naciones de este continente, como es el caso de España. Como ya discutieron el profesor Toisillé, Justo Bolequia y Luis Beltrán a propósito del documental de Pedro Edu Ondo titulado La herencia perdida afroespañola, y cito: "Se trata de defender el derecho a la diferencia, el respeto a la diferencia identitaria en la configuración de una misma nación o, en el caso de Europa, de un mismo continente. Es una herencia que está ahí, pero que ha sido olvidada, que ha sido ocultada, invisibilizada, y términos como afropea cumplen la labor de reivindicarla". Como afirma el sociólogo afro-británico Paul Gilroy, la noción de identidad afropea reivindica una conciencia híbrida o doble de ser europeo y afro que lleva a, y cito, "formas culturales estereofónicas, bilingües o bifocales". Eso es todo, aquí tienen la bibliografía citada y la que no he podido desarrollar en estos breves minutos para que puedan profundizar si así lo desean.